La política exterior se define como el conjunto de acciones, decisiones y estrategias que tiene un Estado para mantener sus relaciones internacionales. Esto incluye desde tratados, diplomacias, comercio, intervenciones y cualquier otra medida que se base en guardar los intereses nacionales en territorios externos. Es crucial porque determina la interacción entre los países, ya que define las alianzas, evita o crea problemas, regula el comercio y establece la influencia que tiene un país en el sistema global. Sin la política exterior, básicamente un Estado pierde la capacidad de proteger sus propios intereses y queda vulnerable ante el sistema global. Cuando William Taft se convirtió en presidente en 1909, optó por adaptar la filosofía de la política exterior de Roosevelt a una que reflejara el poder económico estadounidense en ese momento. En lo que se conoció como diplomacia del dólar, Taft anunció su decisión de sustituir dólares por balas, en un esfuerzo por utilizar la política exterior para asegurar mercados y oportunidades para los empresarios estadounidenses. No a diferencia de la amenaza de fuerza de Roosevelt, Taft utilizó la amenaza de la influencia económica estadounidense para obligar a los países a concretar acuerdos en beneficio de Estados Unidos. De interés clave para Taft fue la deuda que varias naciones centroamericanas aún tenían con varios países de Europa. Temiendo que los tenedores de deuda pudieran usar dinero adeudado como aplacamiento para usar la intervención militar en el hemisferio occidental, Taft se movió rápidamente para pagar estas deudas con dólares estadounidenses. Por supuesto, esta medida hizo que los países centroamericanos se endeudaran con Estados Unidos, situación que no todas las naciones querían. Sin embargo, cuando esta nación centroamericana se resistió a este arreglo, Taft respondió con fuerza militar para lograr el objetivo. Esto ocurrió en Nicaragua cuando el país se negó a aceptar préstamos estadounidenses para pagar su deuda con Gran Bretaña. A principios del siglo XX, Estados Unidos surgió como una potencia imperialista decidida a consolidar su influencia en Caribe y América Latina. Haití, siendo el primer país latinoamericano en independizarse y uno de los más pobres, se convirtió en un punto estratégico para la expansión de la política exterior estadounidense. En 1910, Estados Unidos inició una serie de intervenciones directas en Haití. Ese año, el presidente William Howard Taft utilizó el corolario de Roosevelt de la doctrina Monroe como argumento para enviar unidades navales y marines al país, supuestamente para proteger a un grupo de banqueros estadounidenses. En realidad, la presencia militar solo aumentó la presión sobre el gobierno haitiano, quien bajo coacción aceptó que los banqueros adquirieran el Banco Nacional de Haití. A partir de entonces, la principal institución financiera haitiana se convirtió en una extensión de Wall Street, lo que colocó las finanzas del país entero bajo control estadounidense. La intervención estadounidense en Haití no se limitó al Banco Nacional. El país también era disputado por franceses y alemanes. En 1910, un consorcio internacional refinanció la deuda haitiana y tomó control del Tesoro Nacional, pero el Departamento de Estado exigió que los bancos europeos cedieran la mitad del control a bancos estadounidenses. Así fue como el National Bank City de Nueva York, uno de los más poderosos, obtuvo participación clave. La injerencia aumentó cuando el National Bank City comenzó a presionar para manejar los impuestos aduaneros haitianos. Ante la resistencia del gobierno, recurrieron a apoyo militar estadounidense. Ese mismo año, los marines desembarcaron en Haití. Esta acción resultó en el traslado de más de $500,000 en oro de Haití a Nueva York. Esto demuestra el dominio financiero de Estados Unidos sobre Cuba. Para mediados de la década de 1910, la política exterior de Estados Unidos había logrado consolidar una posición de predominio en el Caribe, Centroamérica y parte de América Latina. Estos logros se derivaron de estrategias que combinan diplomacia, control económico y presencia militar, lo que permitió que Estados Unidos moldeara el entorno político, económico, regional según sus propios intereses. Uno de los principales logros fue la estabilización, desde la perspectiva estadounidense del hemisferio occidental, que se justificó bajo la doctrina Monroe y el corolario de Roosevelt. Esta política permitió que Estados Unidos interviniera en los países considerados inestables para evitar la influencia europea, reforzando así su papel como potencia hegemónica en el continente. Otro logro significativo fue la expansión de control financiero sobre diversas naciones del Caribe y Centroamérica, a través de la diplomacia del dólar promovida por Taft. Estados Unidos logró que varios países reestructuraran sus deudas bajo su supervisión o financiamiento de bancos. Esto fortaleció la presencia económica de Estados Unidos y aseguró mercados para sus inversionistas, particularmente en sectores como la banca, infraestructura y comercio. Y por último, en el ámbito político, la política exterior estadounidense logró imponer regímenes y acuerdos favorables a sus intereses. La intervención en países como Nicaragua, Cuba y Haití permitió a Estados Unidos asegurar gobiernos alineados y limitar presencias de competidores internacionales.
Si bien estas acciones generaron tensiones y resentimientos locales, desde la perspectiva del gobierno estadounidense se consideraron logros y éxitos en la búsqueda de estabilidad y protección de inversiones. Al término de la presidencia de Taft en 1913, Estados Unidos ya había consolidado su lugar como actor dominante en el Caribe y América Latina. Su política exterior incluyó presión económica, diplomacia coerciva y despliegues militares para asegurar sus intereses estratégicos. El caso de Haití lo demuestra con claridad, donde bajo el argumento de mantener el orden regional, se intervino en las finanzas del país, subordinando la economía a los bancos estadounidenses. Esta intervención anticipó el modelo de influencia que Estados Unidos utilizaría en otras regiones durante el siglo XX, donde la defensa de sus intereses económicos se convirtió en el eje central de su actuación internacional. Hasta la próxima.